a la sede histórica de la Cultura Juan Filarver de la Diputación de Alicante en este primer taller de la vuelta a la normalidad, en este caso en colaboración con la Barroca y con la artista Badawi. Interesante taller sobre su trabajo y sobre las técnicas del collage. Ahora dejo con la quemarropa, en este caso con Ana Pastor, que no sabéis si vas a ser por final, la que presentaba con Ana Pastor, que va a presentar a Luisa. Y nada, que paséis una tarde estupenda, una envidia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pilar, por habernos acogido, gracias a Juan Filarver de esta edición de 2021. Y nada, sí. Con este taller hemos llegado por concluida esta edición, en la que además de Juan Filarver también ha participado el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, la SEU, la sede de la Universidad de Alicante, y el Ayuntamiento de Alicante a través de Cigarreras. Y bueno, paso a presentaros ya a Luisa, que nos va a dar un taller muy interesante, la desinformación como estrategia. Y os hablo un poquito de Luisa muy brevemente, porque Luisa tiene, pues, muchos de los artistas que nos han acompañado, un currículum extensísimo. Así que Luisa es cierto. Luisa es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Elche, centrando su tesis en los estudios franceses sobre la deconstrucción del signo lingüístico en el collage. Entre 2017 y 2018 disfruta de una beca postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la dirección del doctor Cuauhtémoc Medina. Ha sido becada en 2020 por la Fundación Bilbao Arte y en 2020 también es seleccionada para representar a España en la Bienal Women to Watch, Paper Goods, National Museum of Women in Arts, en Washington. En este momento desarrolla un proyecto con motivo del segundo premio Ciutat d'Alcoi de creació i investigació en arts contemporáneas. Ha realizado multitud de exposiciones, bueno, como digo, es que no podemos nombrarla todo, pero decir que la última ha sido en este mismo centro donde nos encontramos, hace tan solo un mes, bajo el título de DMD, Dinero, Mercancía, Dinero. Bueno, ahora nos va a contar Luisa, pues, un poquito sobre su obra y vamos a comenzar. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias al Instituto Juan Filarver y a Piedra, Papel, Tijera por darme la oportunidad de presentar el taller. Y también gracias a vosotras, que somos todas chicas, que estamos aquí hoy para compartir un rato, pasándolo bien, guay, olvidarnos de que nos están grabando ni nada, intentar jugar y pasarlo bien. Y también saludar a la gente que nos ve online, que creo que hay algunos conectados también, entonces nada. El taller que he preparado he titulado La desinformación como estrategia porque me parecía, además, que es un tema como candente. Aunque la desinformación ya es un concepto soviético, con la KGB y todo ese tipo de cosas, que se puso en auge luego en París, una serie de juicios, me parecía que hoy en día, bueno, pues campañas políticas, incluso estadounidenses, pues utilizan mucho la desinformación, la posverdad, para hacerse eco de ese momento de crear emoción en el espectador y que al final consigan lo que se busca. Entonces me parecía curioso jugar con el concepto de desinformación, porque vamos a desinformar, pero al mismo tiempo vamos a informar con lo que hagamos de manera plástica. Porque vamos a crear como un dispositivo poético, político, lo que queramos, con el papel de periódico. Como hemos visto ahora mismo con el COVID, que ha pasado un poco de historia, con falta de información, o una incompetencia de la persona que nos informa, que nos informa bien, o una intención, que es la palabra que nos interesa, nos interesa la intención, nos interesa tener la intención para que podamos desinformar y podamos romper el discurso. Y luego los canales, pues la fuente, los medios, el emisor, nos interesa, por ejemplo, el papel, que sería el medio, vamos a decir. Medio de comunicación. Y los modos que podemos desinformar, pues una contrainformación, cuando hay dos informaciones que se contradicen. Un silencio, cuando no informas porque hay un silencio y no tienes la capacidad de saber qué está diciendo, se omite información. La manipulación, que evidentemente es la que vamos a utilizar, estoy siendo muy literal con las palabras. Y luego una intoxicación, cuando tenemos un montón de ruido de información, ya que no sabemos lo que es cierto, ni lo que no, ni
No podemos buscarlo. O datos falsos. Vale, pues vamos a pasar. A partir de aquí, por ejemplo, he traído esta página web, que es una página que en principio es una organización que crea Google Noticias, y ahí es donde dicen, esta organización, pues está Twitter, está Facebook, están todas metidas ahí. Es una organización donde te dicen exactamente 7 principios por los que se desinforma. El primer principio, conexiones falsas. Información sacada de contexto. Contenido manipulado. Sátira o parodia, que muchas veces justo con la sátira y la parodia y la sonrisa no sé qué, ¡pam! Contenido impostor. Por ejemplo, Netflix gratis en cuarentena. Te consiguen tu información, en fin, no sé. Contenido engañoso. Bill Gates ha sacado la patente del COVID. O contenido fabricado, que es, por ejemplo, ese contenido que nos interesa porque lo fabricamos completamente nosotros, desde el principio a fin. Como, por ejemplo, hacer gárgaras con lejía, pues te ayuda, que no tiene ningún tipo de fundamento. Entonces, a partir de aquí, y ya podemos pasar si quieres, porque he preparado algo muy rápido, porque no tenemos tiempo, vamos a jugar con la parte de todo lo que es el discurso entre lo que yo cuando explico algo y la otra persona la que recibe, vamos a jugar con el mensaje. ¿Y por qué vamos a jugar con el mensaje? Porque el mensaje es como el acto poético, en donde realmente no nos interesa la información como sí, sino la forma, la parte estética, la poética de los actos que decía Jacobson, ¿no? Cuando hablaba del lenguaje. Entonces me parecía interesante justamente esa comunicación entre dos vasitos de agua, ¿no? Pero donde está el nudo, es ahí donde nosotros vamos a estar metidos creativamente, donde vamos a poder experimentar con el papel nuestra propia idea, nuestro concepto, nuestra manera que tengamos de romper con el lenguaje, de desinformar o de lo que queramos. No hay reglas, y lo más chulo de todo es que no hay reglas. Y eso nos da completamente libertad para hacer lo que queramos. Aunque no hayan reglas, yo he traído unos pequeños collages míos para que veáis cómo yo he aplicado este tipo de estrategia en mi propio trabajo. Porque a lo mejor llegábamos y no sabíamos exactamente por dónde ir, pues os voy a dar como yo que he hecho, pero podéis hacer lo que queráis, como si no queréis usar la tijera y queréis rasgar simplemente. Todo es válido, con tal que sea un poco pegamento y tal, está bien. Entonces, si quieres, mira, esta pieza es una pieza pequeñita. ¿Y qué pasa aquí? Lo que pasa aquí es que he jugado con la juxtaposición de significantes. O sea, una palabra me remite a un significado, ¿no? Pero si no hay espacio para la palabra, ¿dónde entra la palabra? No tiene poder de notación, no tiene poder de lectura, se rompe el lenguaje. Entonces, las palabras se pierden, están como en una especie de vacío que no tienen dónde sentarse. Vamos a pasar así. Aquí, por ejemplo, he jugado con el concepto de ausencia-presencia. Las palabras están, pero están escondidas, porque el mismo hueco, la misma palabra se pliega tapándose. Por lo tanto, estamos tapando la información, no la podemos leer. Lo único que tenemos ahí es silencio, porque no tenemos nada más. Es una manera también de desinformar. Yo no sé qué está diciendo. Yo solamente lo único que veo aquí es, pues eso, una serie de líneas, una imagen que no me proporciona un texto donde yo pueda leerlo. Me voy a otro tipo de experiencia estética. Vale, pasamos. Esta, por ejemplo, me interesa mucho el juego que hay entre significante y significado. Esto lo hemos dado cuando éramos pequeños en el cole, ¿no? Donde decía, pues las palabras árbol te remiten a una imagen que es un árbol. Pero ¿qué pasa si ese lazo entre significante y significado se rompe? Por ejemplo, yo puedo tener aquí esta imagen, pero yo no sé de qué puede ser, pero si yo arriba le pongo un titular que rompe con la imagen, estoy rompiendo el lazo porque no hace referencia a lo que está diciendo la imagen. Hay una ruptura del lenguaje. Entonces, en este caso, por ejemplo, estas cajas son contenedores y estas cajas contienen palabras, pero el contenedor, lo que dice el contenedor no contiene lo que dice la palabra. ¿Entendéis? Por ejemplo, mes y dice dentro año. Hay un juego poético, hay un juego de la palabra, hay un juego que no sabe realmente ni por qué.
Vale, vamos a seguir a pasar. O por ejemplo esta. Cuando hablamos antes de lo que decían las normas del borrador de noticias que nos hablaban, decía que por ocultar también la información, por el silencio que se provoca. Lo que pasa cuando realmente la palabra se esconde información, es una especie de estratos, como si fuera una arqueología, donde no llego a alcanzar lo que dice la palabra, ¿no? Es como que me hundo en el dibujo y solamente veo algunas cosas, pero no veo realmente las cosas importantes que hay en esa especie de suelo del estrato, ¿no? De los suelos de los estratos. Esta, por ejemplo, aquí vemos nombre, o sea, vemos femenino cada una de las palabras y las abro, el lenguaje también se está rompiendo. Porque realmente ya no tengo una lectura como continua. La lectura ¿sabes? Como que pero si lo abro como un abanico, no puedo leerlo. Por lo tanto, también hay una ruptura. O, por ejemplo, esta, que es como muy básica, son cajas de texto, cuando decimos en Word, ¿no? La caja de texto. Pues, ¿y si metemos cada texto en una caja? Pero al mismo tiempo, estas cajas dicen fecha de entrada, fecha de salida, pero están en una caja. No pueden ni salir ni entrar. Están metidas ahí. Y eso también rompe. Rompe con la idea de salida, y rompe con la idea de entrada, rompe con la idea de continuidad del lenguaje escrito, simplemente utilizando la literalidad de caja de texto. Vamos a pasar. Y por último esta, que yo lo que quiero es que empecemos a hacer cosas. Yo simplemente traigo este tipo de estrategias, por si queréis, o alguna os parece interesante. Esta la he titulado El azar del mestizaje, negro y amarillo. Y en esta, por ejemplo, era cuando yo, como ha dicho Ana, estaba viviendo en México. Y este tipo de documentos me los encontraba mucho por las calles porque eran documentos de Lotería Nacional, donde te decían la gente que había sido premiada. Entonces, lo que he hecho aquí es jugar con el concepto de pigmentocracia, con el concepto de la teoría del color, donde tengo 3 colores, amarillo, rojo y azul, pero los junto por una especie de urdimbre con el negro. Y hablo justo del mestizaje de información, del mestizaje de raza. Podemos hablar de tantísimas cosas simplemente jugando con el color y rompiendo la lógica de un discurso que es de unos premios de lotería. ¿Entiendes? Pero el concepto ahí hace que la obra o el trabajo como que de pronto se exprese de otra forma que no se puede expresar. Entonces, ya está. Vamos a ver qué hacemos nosotros, qué pensamos, cómo lo hacemos. Es muy sencillo. O sea, realmente no tenéis que complicaros. No estamos intentando crear una noticia como si fuéramos periodistas. Porque no es esa la función. Lo que vamos a intentar es hacer que el papel sea un pretexto para nosotros construir algo que tenga una idea detrás, que nos parezca interesante y que rompa con lo que estamos hablando. Si yo, por ejemplo, aquí, en vez de decir que es este título, ¿no? Pues John cierra el círculo, que no sé muy bien lo que es, pues si yo aquí, por ejemplo, el baile de no sé qué, creo una metáfora que me hace viajar, me hace pensar y me lleva a otro sitio que rompe la noticia, porque el significante y el significado ya no están igual, no están al mismo nivel. Eso es un poco lo que podemos hacer. Podemos utilizar alguna de las estrategias que yo he propuesto o podemos usar la que queramos. O simplemente acumular información en el papel, sin que se pueda llegar a leer nada. O sea, lo que queráis, como queráis. Iré pasando, si queréis, por vosotros para ver qué idea tenéis, cómo lo pensáis hacer y ver a ver de qué manera en tan poco tiempo podemos sacar un cuerpo Frankenstein de celulosa a partir del periódico y del pegamento y ligeras bisturillas. ¿Parece? Venga, pues vamos a ver. Tenemos aquí periódicos, si a alguien le falta, yo he traído y hay diferentes colores también. Pues si queréis jugar con el color del agua, lo que queráis totalmente. Claro, alguien que si quiere agua también hay agua. Ah, sí. También puedes, yo he jugado con el texto, pero podéis jugar con la imagen, ¿eh? O sea, no hay que lo que queráis.
Bueno, y hay gente al otro lado que claro, también si si hay quieren, alguien- si hay alguien si al quieren otro lado activar que su quiera cámara y algo, He enseñarnos. comentado que si tienen alguna duda que pueden pedir paso y que si se animan a poner la cámara para que vayamos viendo lo que hacen, Claro, estaría genial. estaría muy bien. Yo creo que igual lo que vamos a hacer es dejaros 5 minutos para que reflexionéis y penséis y no Pues empecéis a masarlo porque es muy importante lo de pensar. Y ahora, en un momentito, me voy pasando y vamos comentando a ver cómo podemos. Ah, por cierto, he traído aquí una piececita pequeña que tenía por casa, que es una prueba, por si la queréis ver de las primeras, donde se juxtapone el... enseña la cámara también. Donde se juxtaponen, no entran, las palabras no tienen su espacio para poder ser leídas, ¿no? Entonces, bueno, es que estamos jugando con la forma. Entonces, es la estética de no tanto el contenido de la información. Es un pretexto para crear una estrategia práctica. No, este es algo más. Este es papel de contabilidad, porque ¿sabes qué pasa? Que el de periódico es un poco más delgadito, pero también se puede hacer sin. Lo que pasa es que este es más difícil que la gente tuviera y este es más fácil que todo el mundo tenga su periódico. Pero es lo mismo, se puede hacer con todo igual. Mi gato. Hemos traído algunos cúteres y algunas tijeras, me imagino que se ven ¿no? ¿Vas huyendo? Y es lo más difícil, por eso, tómate tu tiempo e intentar. Porque cuando lo tengas en tu cabeza, lo vas a hacer muy rápido. O sea, intenta pensar y sobre todo hacer un trabajo de reducción de cómo ir reduciendo tu idea, hasta que la haces muy sencillita y entonces vamos. Entonces la haces muy rápido. Ok. El primer paso es muy más difícil, que es hacer eso es complicado, ya tampoco tiempo es un reto. O sea que sentir tranquila y intentar hacer cosillas y de estas cosas van a salir otras cosas. Y a lo mejor la primera idea no era la que querías y estás haciendo. Pues quiero hacer imágenes. No, pues genial, genial. Una vez que avancen. Era una cosa. Sí, lo quiero.
No, Ah, vale, pues ahí. Ya, pero es que no es muy miniatura. Está trabajando con los caracteres de las palabras. Y nos haría falta una pinza para poder cogerlas. Voy a desistir. No, ánimo, ánimo. Y no tenemos. Puedes, tú puedes. Sí, hay que tener paciencia. Yo soy un paciente, eso para mí sería como meditar. Te concentras tanto, te concentras que... Bueno, el arte es un poco eso, ¿no? Es como meditar a veces. Cuando te pones en ese proceso, entras en trance. Ya, pero sí que es verdad que pues es una ejercicio igual así De practicar la paciencia. ¿Qué tal? ¿Teclado? Sí, muy bien. Mucho mejor. Y si tuviéramos una regla pequeñita, pero es que esto no va a servir. No, pero muy bien así. Y así ya te sale jugar con los planos. Imagínate que esto fuera una letra. ¿Te animas? Bueno, yo no sé, estoy haciendo aquí una cosa, pues un poco un collage aquí. Bueno, genial. Bueno, un poco la palabra información debajo y encima, pues todos los temas que ahora, pues mira, el cambio climático, el tema de la luz, tú avanzas hacia la información, pero realmente lo que ves no es información, ¿vale? Un poco esa es la idea que yo, no sé, haciendo algo de No, eso. pero está súper bien, porque al final hay una acumulación como de estratos, de textos, que al final te desinforman. Las entidades financieras, el derecho internacional, la docencia, la investigación, todo ahí tan, no sé, lo veo como tan, una cosa encima de otra, que al final la información que te dan se queda, tú no sabes ni lo que ves. Exacto, Pues es un poco exacto. lo que quiero aquí reflejar. Exacto. Está genial. Y eso Y lo has luego hecho nada. el engaño también, pues anuncios engañosos que tú estás Y viendo. lo estás haciendo sobre un folio en blanco, ¿no? O sea, es una cartulina, ¿no? Sí, Estás sobre haciendo un folio en blanco. Ajá. Una cartulina blanca y Ajá. tiene la palabra información ahí abajo, pero todo allí. Muy Luego bien. también la inmigración, que se le da la espalda, está de espaldas, se le da la espalda a la información. Pues está genial. Y lo que vas a hacer ahora. No, está súper bien. Lo que vas a hacer es llenarlo más, ¿no? Saturarlo más. Sí, sí, estoy llevarlo al llenándolo. límite. Muy bien. Eso es. A partir del Tanta titular. información que al final no ves nada. Exacto. Y luego A partir no te de crees nada. titulares y vas llenando. Eso es. Muy bien, pues está súper bien. No sé. No, está genial, ¿eh? Es que es complicado, es en muy poco tiempo tener una idea, hacerlo. Es complicado y está genial. Sí, un poco, pues eso. Así que Estoy nada. poniendo cosas una encima de otra. Pues eso, que tapando la información verdadera. Pero es interesante también cómo tapas, ¿no? Porque a lo mejor hay un concepto que es la subida de luz, pero llega otra noticia y tapa esa noticia y ya no se ve la noticia cuando sí que estaba. Y al final, pues una tapa otra y al final siguen estando, pero no nos enteramos. Que realmente muchas veces son cortinas de humo para tapar lo que realmente está pasando. Yo lo siento así. Y yo estoy viendo información y no me lo creo. Muchas veces digo, no me creo lo que estoy viendo. Entonces, ¿qué me tengo que creer? Pues es un poco esa la idea. Está muy bien. El concepto está muy bien. Y esa persona que está de espaldas, ese juego también, con la imagen. Muy bien, pues Teresa. La persona que está de espaldas, sobre todo los emigrantes, se les da mucho la espalda. Y pues eso. Pero además es un tipo de la Cruz Roja, ¿no? Es un tipo de la Cruz Roja. Sí. Una persona de la Cruz Roja, sí.
Luego también está aquí un agricultor, boca abajo, el pobre. Porque es tan fatal, un poco, pues esa es la idea, ¿no? Pues muy bien, ¿te lo estás pasando bien? ¿Cómo lo estás haciendo? Sí. Pues eso es lo más importante. Estoy encantada porque la verdad es que te despierta mucho la mente. Sí. Hacer estas cosas. Sí. No, y está muy bien. Bueno, pues nada, estoy atenta. Cualquier cosa me dices, ¿vale? Vale, gracias. Nada. Tenemos una duda en el Gracias. chat de parte de Jimena, Ajá. que pregunta que ella hace collage en Argentina y que se encontró con tu obra y por eso está aquí. Ah, muy bien. Y Pues me nada. gustaría consultarte qué usas para pegar. Ajá. Nosotros aquí hay un pegamento que se llama Wepel, que es para papel de empapelar o pegamentos en barra. No sé cuál prefiere ella para su obra. Vale, ¿y a dónde me dirijo? Sí, aquí. Ella está ahí en el chat. Ah, hola, Jimena. Pues a ver, yo lo que utilizo siempre es un papel que no es un pegamento. Un segundito, que hay un papel. Lo que utilizo siempre es un pegamento que sea fuera de ácido. A mí me sirve la cola de encuadernar, que la compro en tarros grandes y la dosifico en uno pequeñito. Y entonces a mí, con el paso del tiempo, el collage no se altera, porque tengo otros collages de hace mucho tiempo que los hice con un tipo de pegamento que no estaba fuera de ácido y eso ha hecho que se manche con el paso del tiempo. Entonces yo siempre utilizo cola de encuadernar o pegamentos libres de ácido. El que tú propones no lo conozco, pero voy a investigar. Y nada, y muchas gracias por estar en el taller, que me hace mucha ilusión. Dice que no activa la cámara porque está en el trabajo, que ellos son las dos y están todo ninja. No te preocupes, está genial, está genial. Está genial. Espero haberte contestado. Creo que no es la única. No, hay más de un ninja por ahí. Está genial, sí. No te puedo decir una marca del pegamento porque la compro a un encuadernador que la hacen prácticamente para cosas de encuadernar. Entonces no tengo una marca. Yo voy y le compro por medio litro, 1 litro y con eso trabajo. Pero podrás encontrar seguramente en Argentina ese tipo de pegamento libre de ácido. Pues por ahora no tenemos más dudas aquí online. Me encanta lo del ninja. Qué gracioso. Bueno, pues voy a dar una vuelta por aquí. A ver cómo van. Madre mía, qué escampada tenemos aquí de papeles. A ver, Estoy preguntándoles cada una vez haciendo una palabra, una frase o... No, pero el fondo de palabras son súper chulas. Venimos a cotillear. Y primero tengo que hacer las estructuras, ¿no? Pero a nivel de como el literario, el puente, la palabra como puente. No, pues no. Pero claro, hasta último momento, hasta que no monte un poco sería como el paisaje. Hasta que no termine el paisaje, no puedo dar el sentido. Estás con las piezas, luego necesitas el copo al final. Vamos a ver cómo suena, porque al final, bueno, esta idea de laberinto, yo veo al hacer, al ver esto, me he inspirado también en hacerlo por superposición de planos, pero claro, como no tenemos un buen grosor, me la cuesta. Entonces, estaba tratando de buscar las mismas, pero subiendo, pero como no le meto un cartón, no, Mucho más gordo. Y después como para subir. Sin plano, sin plano. Y después mejor eso, claro. Y que sea cuadradito. Que no sea así. me preocupa el tiempo y me veo que No, tenemos tiempo, tenemos una hora. Ah, vale. Pero puedes ir subiendo con papel. Si te pones ese papel y pones otro papel. Sí. Ya sube. Por ejemplo, este primero, como es la base, no está la siguiente, que ya vendría por aquí, sí que necesito subir. Ajá. También puedes coger y jugar con esto. Si tú doblas esto y lo doblas todo, también subes un plato al revés. Pero te cargas un poco lo que tienes ahí. Valora lo que te interesa más. O hacer una estructura aparte o que esto sea tu propia estructura. Y además aquí también hay juego de la Sí, luego también, bueno, la palabra que uso la meter de manera un poco orgánica, aunque hay unas gigantes para que
Claro, es que las ciudades pueden ser palabras. Imagínate que esta palabra es, no sé, este pueblo es Sella. Este pueblo podría llamarse de Sella. Sí. Se llama así. Porque realmente hacen un poco con la topografía. Claro, ya pensaba hacerlo un corte de manera orgánica para que no fuera un corte. No, porque todo se trabaja. sí, porque además todo está muy... Sí, me venía mucho y me extraño. Que en Colombia precisamente llaman estratos a las instancias sociales y están numerados, estrato 1 hasta todos y me parece tremendo. Cada uno sabe en qué estrato vive. Porque esto es una zona que está y al final, mira, incluso simplemente así, si fueras subiendo, hay cosas que no se van a ver, hay cosas que no subiendo. Sí, con los movimientos, incluso el paisaje, decides tú el paisaje, sí, no es. Siéntete libre, si no tienes por qué meter las palabras, no te ahogues, o sea, no que te apetezca y no te sientas obligada a meter algo que no te llama, o sea, que fluya, ¿sabes? Si ves que hay algo que no, pues recapacita a ver por qué no y si ves cómo lo haces. Bueno, la miniaturista, ¿cómo va? A ver si vas a encontrar. Enfoca, por favor, la fecha del periódico. ¿La fecha dónde está? A ver. Está en el 4021. Sí, está transformando los textos en un periódico que tú ves que es una... Que, bueno, Qué maliciosa. Mira, es que bueno, y encima lo junta súper bien. Sí, es que no se nota. Está genial. Bueno, está un poco reñosillo. No, está súper bien. No, está súper bien. No, está genial, vamos. Está súper bien, súper bien. Además, todos deseamos hacer nuestra portada de, ¿no? O sea, de alguna manera tener una portada nuestra. Ella la está haciendo Pero lo suya. interesante de este trabajo es que aparentemente no llama la atención, pero luego dentro es una bomba. Claro, a saber. ¿Estás aquí? Qué guay. Muy bien, ¿eh? Dale. Gracias. Cuando vayas a pegar, que coge la pegadera para que le quede todo pegadera. Está esto, que si no tienes que pagar más. Sí, puedes asustar. No te vayas corriendo. Sí, pero claro, tienes que poner palabras que sean igual de largas. No, claro. Pero si iba por ahí va a ser, pero era un poco complicado. Por tener que igual de largas. Cambiamos el audio del portátil. ¡Oh, qué bonito! Clandestina. Sí, Ah, qué bonito, claro, lo que he hecho es trabajar con la palabra
Hugo. El que está con ella. Muy bien, Hugo, me gusta un montón. Imagino que estás trabajando con la palabra y luego de cada carácter aparece otra palabra que tendrá que ver o no con la palabra clandestina, ¿no? Hola, sí, algo así como una especie de acrónimo. No te oigo. Tienes que activar el micrófono, Hugo. Pero me gusta mucho lo que has hecho y el juego de tamaños, de los caracteres. Buenísimo, ahí me escuchó. Es que no lo oigo bien. Es porque le falta voz a esto, a lo mejor, ¿puede ser? Bueno, creo que ¿Conseguimos el audio? funciona. Ah, pues acércate y lo escucho. Es que va a hacer de Nos cortamos aquí, ¿no? Ahí me escuchan. Hola, hola, hola. Ahora sí. Buenísimo. Decía que una especie de acrónimo con la palabra clandestina y descifrándole ahí como una especie de definición al concepto. Lo tengo como cultura malhechora exquisitamente manifestada, acompañada desde líquidos contiguos, dirigida intermitentemente y sabrosa. Wow, es un poema visual total. Pues muy interesante, ¿eh? El juego de palabras. Es que me rebota la voz todo el rato. Sí, ya está. ¿Sabes, Hugo? Que me gusta mucho el juego de palabras y cómo hacen que dos palabras juntas no chispeen y aparezca otro concepto a partir de esas palabras. Y también me gusta mucho esa lluvia a partir de la palabra clandestina que al mismo tiempo baja y sube, ¿no? Y aparecen nuevos conceptos. Me gusta el trabajo, es muy sencillo visualmente y es muy directo y no da equivocación cuando lo ves. Te dirige enseguida la mirada. Construí apenas ahora, justo recién termino, por eso prendo la cámara, pero la idea es que eso lo monte en una imagen que rompa quizá con ese concepto de clandestino, quizá hasta pienso en un anuncio, veía ahora anuncios de automóviles y cosas así, que a lo mejor rompa con esa condición clandestina. Pero bueno, buscaré eso ahora. Claro, que haya esa ruptura donde significante y significado se rompen y tú esperas ver algo clandestino y ves algo que no es nada clandestino. Y también se crea ahí una rareza, ¿no? Y eso también puede ser, si encuentras esa imagen, puede ser también interesante. Cómo hagas el juego. Pues muchas gracias por entrar. Estoy. Gracias a ti. Nada, un placer. ¿Tiene alguien más que quiera venir? ¿Otro ninja? Otro ninja, Teresa, ¿cómo va? Teresa ya lo tenía, vamos, cuando he hablado con ella tenía ya prácticamente hecho. Encima es súper grande. Y el collage de Hugo, por ejemplo, es muy directo. No lleva equívoco. Y cuando lo coloques sobre la imagen, creo que puede conseguir un juego ahí entre palabra e imagen que puede ser muy sugerente. Y si la imagen justamente juega en contra de la palabra, puede ser muy subversiva además. A ver. Ahora ya calcas, Lola. Ahora ya calcas y todo. Es que tengo que ajustar el coste a las palabras. No, está padre. Bueno, vamos muy bien de tiempo porque son las 8 menos cuarto, pero vamos a estar un poquito más, ¿vale? En principio teníamos que haber acabado a las 8, pero vamos a estar un poquito más. Yo creo que algunas de vosotras ya lo han acabado, ¿no? ¿Alicia? Sí. Mira. Por aquí nos comparte Mira, lo que está haciendo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y cómo has conseguido que flote? Porque le has puesto justamente abajo otro trocito de papel para que flote. ¿O le has puesto cartón pluma? Es que no puede activar el micrófono. ¡Ah, qué chulo! Claro, porque crea el volumen ese de la sombra. La palabra flota.
A ver si conseguimos leer lo que dice. Qué bonito. ¿Y el otro? Y lo que quieres conseguir sería crear con todas estas palabras una única pieza, o podríamos que cada titular sería un titular exclusivo, o estamos hablando de que cada titular de esto que me presentas, luego todos juntos harían un texto completo. Comenta por el chat que se trata de extraer la esencia del texto. Está muy bien, me gusta mucho el trabajo y me gustan también mucho los espacios de ausentes de significación, donde hay texto y hay vacío. Y también me gusta mucho cómo has cortado las palabras, unas más grandes que otras, y el juego de masas dentro del collage. La mitad de los que no se sabe, el paro se encuentra de pronto como unos puntos suspensivos que tienen ese recorrido en el trazo que provoca ahí los puntitos, y ¿no? Y queda como vacío, como de pronto un salto al vacío, ¿no? Y te provoca como imaginar dónde podría ser, es muy... Consigue provocar sensaciones y cuestionarse cosas a partir de la eliminación de texto y de la selección de palabras. Pues gracias por compartirlo. Comenta que cada uno es una pieza o mensaje. Muy bien. Muy bien. ¿Y te interesa, por ejemplo, que la mesa sea el fondo, o te interesaría más que estuviese sobre periódico, donde las palabras se elevan, o quieres que haya un plano, en la parte de abajo sea completamente plano de color? ¿Lo has hecho a posta o es que simplemente lo estás trabajando en tu mesa y nos lo presentas así? Pues por ahora contesta gracias a ti. Me han entendido, ¿no? Claro. Es buena la idea de que exploten. Claro. ¿Escribiendo? Sí, parece que sí. Vale. Que salga de esa frase y ya. Para aumentar la fuerza del mensaje. Sí, esto es muy evocador. Compartir. Así, y Billy, ¿cómo has pegado el papel al cristal? ¿Con una gota de adhesivo, de este que es más denso, como de gelatina? ¿Tipo pegamento y medio o algo así? Porque es que no parece que sea pegamento y medio, porque no se ve la mancha del pegamento. Dice que están simplemente apoyados. Ah, vale, venga, vale. Es que me lo estaba preguntando porque no entendía, porque no veía la mancha. Vale. Muy bien, está genial, me gusta mucho el trabajo. Felicidades, está muy bien, me gusta mucho. Dice que así le permite jugar y mover. Claro. Claro, es un puzzle que está todo el rato. Nada, un placer, me encanta el trabajo mucho. Hola, que estoy yo. Nada, le he dado la vuelta a la cámara solo para deciros que los collages que vayáis acabando nos los podéis enviar si queréis a nuestro correo a piedrapapeltijera.alc@gmail.com. En algún momento aparecerá por ahí en la pantalla, si no ahora, al final. Nos lo pondrá Verónica, nuestra maravillosa community manager. Ahí está. Gracias, Verónica. Y nada, deciros eso, que cuando acabéis los collages, si queréis, os podéis subir y nosotros los pondremos también ahí para hacer ese Frankenstein que nos decía Luisa
al principio del taller, con todo lo que hemos hecho, tanto los que se hagan aquí, que también haremos fotos, como los vuestros, ¿vale? Si os apetece, pues ahí nos los podéis enviar para que quede todas vuestras maravillosas obras registradas. Continuamos. Chao. Porque creo que a lo mejor si ella no se desde casa, va a hacer iluminar aquí, no sé qué pensáis. Porque ella tiene recovecos, no es plano. Claro. Vale, sí, sí. ¿Se parece? Vamos a poner. ¿Te parece bien hacer la foto? Sí, a hacer fotos también vosotros, pues si acaso me digáis. Vale. Esta habrá que quitarle. Ah, ya tienes que quitarle. Exactamente. No tiene flash, ¿no? No. Sí, con la linterna de la linterna de la cámara para iluminar, lo que pasa que no sé yo hasta qué punto. Pero bueno, algo. Entonces, si queréis, chicas, hacemos un pequeño break y así nuestra compi nos explica un poco cuál ha sido su intención y así como se tiene que ir. Cuando queráis, tampoco tengo a las 8, 8 y 5. Ya. Vale, yo creo que después. Luego llega mejor. Claro. Sí, porque aquí con el fondo. Encima el fondo también, sí, me ayuda Me nada. ayuda. Espera, vamos a poner una foto. Sí, también. Contaminación. No sé por qué antes no tenía yo esta luz detrás. Yo la tengo. Mira, lo que está provocando es quizá más rasante a lo mejor. Porque antes no. Ahora, muy bien. Bueno, en cualquier caso, seguro que lo vas a... Pues nada, vamos a parar un minutito, ¿vale? ¿Parece? Sí, la escuchamos. Quizá podéis levantaros, ya ver la pieza de cerca. Sí, yo luego más por también a ver las fotos. A ver, a mí se me ha ocurrido cuando he visto a la vez dos cosas. Primero a la señora Merkel, que era una portada del Diario Económico, de la parte amarilla del País, y después he visto justamente del Barelia, también del País, un reportaje sobre el arte y la cultura de Colombia y sobre cómo estaban allí triunfando los feminismos, lo queer y tal. Justamente lo contrario de lo que ha hecho esta señora durante un tiempo, que ha sido además una mecenas, aunque dentro del feminismo deberíamos agradecer que hayan estas mujeres. Ella justamente ha sido una señora muy racista, que ha ido en contra de muchas libertades. Entonces, lo que he jugado, que es lo que hemos hablado con ella, ha sido que ha sido la mirada inversa, ¿no? La mirada política, por eso está al revés. Es un tótem. Entonces, el tótem, lo que aquí pone es una doble revolución, compromiso social y político, giro feminista y queer, la mirada política, las mujeres queridas, la cultura. Y cuando le das la vuelta, entonces está la inversa, es Merkel al revés, sigue siendo la mirada política, pero ya es insultante, ¿no? En ese sentido, la verdad. Y aquí pone movimiento de liberación. Lo que he hecho es un collage con unos brazos que son de color, de mujer, pertenecía a un cuerpo de mujer desnudo, que se estaba tapando los ojos. Entonces lo que he hecho ha sido taparle la mirada a Merkel y ponerle una mirada mucho más abierta y mucho más limpia. Y al estar del revés, lo que le estoy dando la vuelta, esa política de extrema derecha, de rechazo a los inmigrantes, de rechazo a las mujeres, de rechazo a las libertades. Y entonces he jugado con la doble revolución. Por eso es lo de doble. Ya. No, estamos hablando que es muy interesante, ¿no? Porque se ha salido del plano y de pronto ha creado una especie de volcán, ¿no? Digamos de tótem, en donde juega justo con los dos planos del discurso. Pero lo interesante es cómo juega con el plano. O sea, hemos hablado también
de por qué esto tenía que estar hacia arriba y esto tenía que estar hacia abajo. Sí. Porque al principio la palabra también estaba doblada. Sí. Entonces no había un discurso de crítica porque todo estaba en el mismo plano, cuando todo está hacia un lado. Entonces, al darle la vuelta, lo que ha creado es justamente hablar, incorporar elementos que no son papel, como puede ser el lápiz, y lo ha incorporado dentro de la mirada política, porque supongo que es lo que señala, lo que escribe. Claro, dentro de lo narrativo, el discurso político, no solamente en la imagen, aunque yo soy ilustradora, también soy diseñadora. Y en realidad lo que quieres es comunicar, y es lo que ella hablaba, el significado y el significante, el mensaje que nos dan. Esta señora, al fin y al cabo, es un referente femenino, pero no es verdad. En realidad, en un mundo patriarcal como el que estamos, es un referente patriarcal. Entonces, eso lo estoy diciendo, es la inversa, ¿no? Dentro del movimiento de Colombia están los referentes feminismos, de feminismo, de queer, de apertura, y dentro de lo que nos habla esta señora es al revés, es un referente del patriarcado, de lo cerrado. Aunque Alemania sea una ciudad muy libre, esta señora no es un referente. Entonces, ella me ha ayudado mucho porque yo sí que es verdad que iba a darle la vuelta también a esto, porque hay una parte que esto estaba al revés. Entonces, claro, me he dicho, no, si estás sin lado derecho, ¿cómo debería ir al derecho? Claro, porque si tú realmente quieres una reivindicación y tienes una imagen, mejor reivindicación darle la vuelta hacia abajo, ¿no? Porque ya sabemos lo que es, creo que es sensativa, ¿no? Donde está esto, ¿no? Entonces, claro, al ponerlo al revés ya, no sé, en cierta manera, también tomas todo lo que tenemos de ese tipo de imágenes que hemos visto y también te sirve para hacer crítica. Entonces, bueno, este collage, que es muy escultórico, es una escultura, es un arma de poder, de crítica social, de género y de un montón de cosas que se condensan justamente en esta imagen. Pero a ti, esta imagen de collage te ha abierto la posibilidad de la reflexión a partir de lo que hemos visto en el video. Sí, entonces, bueno, pues ya te digo, venía justamente, si os dais cuenta, la diferencia entre esta imagen de una mujer desnuda, que habla de Colombia, que habla de indios, de trans, de feminicidios, a la señora Merkel, que habla de política de extrema derecha, de Alemania para los alemanes, y el que se vaya a trabajar, ya sabemos, gente para Alemania para los alemanes. Así que nosotros estamos ahí, como mujeres encima estamos en el subgrupo de los que están ahí. Pues está muy bien. Lo más importante no es el resultado final de la pieza, porque al mismo tiempo no se puede es complicado, pero lo importante es lo que nos debemos hoy de la reflexión que hayamos hecho y lo que estamos haciendo, que nos hace crecer en las cosas que pensamos. Entonces eso está genial. Y sobre todo, y ya termino, lo que no quería tampoco es atacarla, porque aunque mi ideología política no coincida con la de ella, sigue siendo una mujer. Aunque ella se haya convertido en un hombre para gobernar. Pero me parece muy feo, como mujer que soy, atacar a otra mujer. Entonces, si te das cuenta, no he manipulado la imagen como hacen otras personas para herir a otra mujer. La he manipulado de manera que no la hiera en el sentido de su feminidad, sino solamente por sus ideales. No me interesa con ella como persona, no su sexo, absolutamente para nada. No me parece nada. Muchas gracias por compartir con nosotros. A ti. Ahora voy a dar una vuelta a ver lo que me claro. Sí, muy bien. Parece que Marina ha acabado también. Marina está subiendo como está. Yo estaba mirando desde ahí súper curioso. Que le ha puesto levadura y yo le quedo. Está llena de lagunas de pegamento. Eso, mucha capa de palabras. ¿Os has mirado ya, Ana, también? No, me falta... Porque tiene capas y capas y capas. Tiene capas. Entonces, depende de la capa que quieras, ahí llega tu investigación y tu capacidad de saber qué se está diciendo. No sé si alguien ha terminado ya. Para que invite a adelantar. Porque si no parece como que... Ana está diciendo si hay alguien online que haya terminado ya y quiera enseñarnos alguna cosica. Sí, estamos ya haciendo el repaso a lo que hemos hecho y Luisa pues ya nos va a decir. Así que si hay alguien que quiera enseñarlo, por ejemplo, no sé si a Hugo le quedaba algo por...
por añadir a lo que estaba haciendo. No sé si Teresa... Ah, mira, creo que Hugo está ahí. Está Hugo aquí, que ya ha terminado. Quiere compartir su trabajo. Ah, qué bien, Hugo. Oh, qué bien, qué interesante, me encanta, súper divertido. Justo lo que decía, encontré el anuncio perfecto porque es en blancos y negros perfecto. y es de Versace, o sea, justo en contra de eso. No sé si eso te lo preguntaría, si cortarlo de la marca o más bien solo dejarlo así. Es que la marca, como tiene esa carga ya de publicidad, yo creo que te ayuda. Okay, Yo o creo sea, que te tal ayuda, cual porque ahora. Versace no es clandestina para nada, de hecho es una Claro. marca súper elitista, donde implica Total. que solamente lo puede comprar un tipo de personas, o sea, hay una crítica también detrás de la marca de clandestina Versace. Claro, y en el texto que termina siendo, bueno, el que te compartía inicialmente, cultura malhechora, exquisitamente manifestada, acompañada desde líquidos contiguos, dirigida intermitentemente sabrosa, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Pero capaz que ahí el pantallazo, si el que veas Versace y clandestino, pues sí puede ser distinto, y ya cuando uno pone detalle ve que es otra cosa, ¿no? Puede ser. ¿Y la V que sale de Versace también es un collage que cae con un hilo? ¿O es que no llego a verlo bien? Ah, mira, lo acerco. No, es tal cual. Vale, sí, Me vale, parece que es es una justo lo que yo joya, estaba no viendo, sé. sí. Ah, qué bien. Me gusta mucho también la limpieza visual de los conceptos y de cómo lo has unido, me gusta un montón. Parece un cartel. Tal cual, ¿verdad? Eso buscaba desde el inicio Está y lo súper logré. bien, Hugo, me gusta mucho. Muchas gracias. Y me gusta mucho como con 4 elementos, ese zapato, ese bolso, Versace y clandestina. Y además clandestina tiene una tipografía que no es la de Versace, pero tampoco chirría, ¿sabes? Se Claro, camufla bien. no se pierde tanto, así es. No se pierde tanto, sí. Está muy bien, me gusta mucho. En tan poco Pues tiempo me terminé. resulta como súper impactante que puedas llegar a... Yo que tardo tanto en buscar las soluciones. Está súper bien. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas Nada, gracias. está muy, muy bien. Y ya cuando Gracias. abres se encuentra el texto. Claro, cuando te acerques, bueno, cuando ves la letra pequeña, como se dice. Ahí te lo muestro a ver si se ve bien. Que podría ser como una especie de poema, además, ¿no? De hecho, es lo que busqué, que la palabra, o sea, que reivindicar de cierta forma la palabra clandestino y darle pues un toque de cierta forma, pues sí, con sentido, pero que no defina tal cual la palabra clandestina, ¿no? No podría tenerla. ¿Y por qué, por ejemplo, señalas la palabra mente? ¿Por qué mente la dejas en negro? Bueno, siempre busco como romper algo en la composición y me gustó que ahí esa fuera, la encontrara en negro y no en blanco. O sea, Es que básicamente está muy bien, fue por porque eso. es cierto que rompe ahí, está muy bien. Ahí, la lámpara. Bueno, creo que terminé, les mando la imagen. Me pues muchas comentaban gracias, un correo. me parece súper chula, me encanta. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Nada, un placer. Bonita, ¿verdad? Lo que resuelve. No sé cómo se titula. Dice que nos manda la imagen. Igual la puedes escanear y así no perdemos nada, ¿no? A lo mejor, o con foto mejor. Claro, sí, en el chat tienes escrito el email donde lo puedes enviar. ¿Ya? Y así sin problema lo puedes escanear y enviarlo con buena calidad. Seguro, bien, se los mando. Enhorabuena. Gracias. Yo aquí chupando cámara. Aquí todos estamos en todo, ¿eh? Todos estamos en todo. Pues no sé si alguien más se quiere animar de los que tenemos online. A ver si Teresa o Carmen se animan. Vale, pues... Vale, no sé cuál es. No sé, cada vez comentar uno a uno. No, pero ya que me lo comentan a mí, está guay que lo comentemos a todos. Si os parece, ¿no? Sí. Ana, ¿cómo lo llevas? ¿Estás haciendo otro? No, estoy dándole solidez porque... Vale. Pues, Marina, ¿cómo lo llevas? Estaba intentando entregar. Palabras. Vale. ¿Y Ana? ¿Y Laura? ¿Ya lo tienes? Me falta darle un... Vale, pues si queréis, yo mientras si queréis terminar lo que falta y vamos con la gente que ya más o menos lo tiene acabado.
Se puede avanzando la vista para que te dé tiempo. Vale, pues entonces, Lola, ¿quieres empezar con el tuyo? Sí. Venga, va. El mío se llama esquizofrenia. Porque he empezado con una idea y voy a... los detalles pequeñitos. Mira, allá abajo donde pone apesta. ¿Ves? Es que todas las trampas están... Es que no se ve el recorte. Claro. Eso, tú lo has dicho, hay trampas. Claro, he empezado con las trampas y entonces, por ejemplo, los años son ficticios. El nombre del señor pues lo he duplicado mayoral. Lo que pasa es que se queda el acento debajo, se queda la tilde. Es un poquito como Milán Kundera, ¿no? Como lo de Stalin, que borraban a la gente de las fotos, pero seguía quedando a lo mejor el sombrero que lo había dejado, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y eso, pero lo que pasa es que luego ya me descoloca un poco. Bueno, pero también está guay, ¿no? Sí, pero porque también me he dejado fluir, ¿no? Pues sí, está genial. Y, mira, por ejemplo, mira ese detalle que está al lado de la hoguera, bueno, del volcán. Sí, genial. Oye, muchas gracias. Eso es lo más importante. Hasta otra. Gracias. Entonces aquí estaba buscando publicidad porque quería hacer como, bueno, al final no hay noticias, es todo capitalismo, ¿no? Es todo publicidad, pero me ha resultado súper difícil encontrar anuncios. Antes había más anuncios en la prensa y no sé, me he hecho darme cuenta de eso. A lo mejor es porque ahora la publicidad está más en internet, ¿no? Que en la prensa escrita. Y nada, eso. Pues aquí está Chimo Puig diciendo es verano, cuando sabemos que ya no es verano, porque es septiembre, aunque sea el 4021, pero sigue siendo septiembre. Y nada, y esto, también está esta mujer, ¿no? Viendo aquí al poder, ¿no? Mirando un poquito y diciendo un poco basta. Y aquí hay otra trampa. Oh, qué bonito. Defund the police. Y nada, eso. Pues muy bien, está súper bien. Muy bien. Pues me gusta mucho sobre todo el juego ese de que parece que no pase nada y de pronto es como que va de lo macro a lo micro y es donde están los secretos, ¿no? Donde aparece realmente esa desinformación. Y me gusta lo que has dicho, las trampas. Porque tú aparentemente parece un periódico que acaban de comprar, pero de pronto tienes esas pequeñas cositas ahí que si no te fijas, vivimos en el mundo de la velocidad y nunca nos fijamos, donde está lo irreverente. Claro. Y eso está muy bien, me gusta mucho hablar. Claro, pero es de igual manera que el poder también nos mete esa información poco a poco y nos va desinformando, también podemos hacer el camino contrario de alguna manera. Y yo también creo que a lo largo de la historia la cultura minoritaria siempre ha podido sobrevivir de alguna forma poniendo esas trampas también y a través de la cultura oral, a través de... No, pero es explotar como la desinformación, o sea, llevarla al límite. Tú me desinformas, pero yo te la llevo al límite. La ridiculizo además. Eso está súper bien, me gusta mucho. Es como muy puntual, pero está muy bien, muy interesante la experiencia. Y viendo de ti. Bueno, es que te estoy diciendo la verdad. A ver, Diana, que estás aquí, no me interesa. Diana también lo tiene resuelto, de hecho, ha hecho varios fotos. Claro. Igual te tienes que poner aquí justamente detrás nuestra para poder sacar el time. Sí. Pásate por detrás para que se vea. Porque es como el que fijarse, es como un cierto también, ¿no? Con aire de Cecilia y la imagen. Dale. ¿Somos diferentes? Sí, pero un poco con la misma idea, ¿no? Ha comentado Luisa lo de la intoxicación de información, la cantidad de información que nos llega desde todos los medios de comunicación y un poco era reflejar eso. Y bueno, como ha dicho Luisa antes, el empacho, ¿no? De información con todos los conceptos que al final crean un objetivo diferente al que se pretende al principio. Y esto un poco por lo mismo era que a veces, o sea, hay tantas noticias y de diferente importancia, entonces van tapando
más de una manera muy rápida las noticias que son más importantes. Más importantes. Eso juega un poco el vómito de noticias, donde al final los estratos nos tienen pensando en no sé qué, pero se están colando otro tipo de noticias que realmente son las que más importan, pero no nos dejan ver. Sí que existen, pero están tapadas por otras, menos importantes. Y aquí, por ejemplo, en este me gusta mucho porque ella ha encontrado la imagen por separado. Entonces ella ha jugado a partir del color del cucurucho que no tenía nada que ver. Ella ha tomado esta imagen y de pronto ha hecho una explosión de palabras que tienen que ver justamente con el movimiento gay. Entonces, a partir de ahí, y luego ha jugado también con los diferentes tipos de palabras. Unas susurran más, hay otras que se acercan más y con los planos dentro de la palabra. Entonces, no sé, está muy bien, porque está muy redondo. Entonces, hay como una especie de hormigueo de palabras y susurros dentro de colas. Está muy bien resuelto. Y este también, lo que pasa es que nos haría falta, como a lo mejor, quizá provocar más esa incisión de tapar y tapar y tapar, ¿no? Para que no queden huecos blancos, que no haya posibilidad, sino que vayamos tapando. Pues muchas gracias, Diana. Gracias a ti. Aquí lo levantamos para que lo vean mejor. ¿No los escaneas tú directamente? Sí, claro. Y así tenemos mejor resolución. Y así hacemos una foto. Ahora. Vale, vamos por ello. Yo creo que a Ana le queda un poquito, ¿no? ¿O has acabado? Yo no voy a poder acabar, pero No pasa nada. No pasa nada. porque la intención, lo que quiero poner aquí, no lo tengo. No estaría bien. No pasa nada. Pero, bueno, si queréis. Pero es como muy interactuar. Ese interactúa completamente. Ese tendría que poner así. Y digamos que lo que he intentado transmitir es eso, todo el tipo de información que nos viene a través de la palabra, representando un poco desde trato temas como la religión, las creencias, lo que nos aborda la vida en sí, ¿no? Y es un poco para pensar la justicia, también algunos detalles para que se pueda leer. Esto representa un poco como la tierra o alguien superior a nosotros, ¿no? Da juego para que piense lo que la persona lo que quiera, tanto si es una persona a la que se cree poderosa antes y manipula, como... Sí, pero es que justamente esto, aunque parece que está tirando aire, como está rodeado de palabras, podría simplemente parecer que esté hablando, ¿no? Sí, hay muchos juegos de lo que es la vida en sí y simbólicos, ¿no? Con la serpiente, como el comienzo primigenio, ¿no? Tal, este tipo que está aquí como una especie de oración, al mismo tiempo. Sabes si está pensando, si no está pensando, si está rezando, si está, no se sabe. Pues eso, cómo se puede sentir, cómo nos podemos sentir ante el mundo. Y es un poco, pues eso, para interactuar. Uno a uno se va jugando con él. Y entonces aparecen las capas. Aparecen las capas de las palabras, de las informaciones, de las creencias que tenemos a lo largo de toda nuestra vida. El juego de la duda también. La duda, o sea, de pienso, he puesto el no al revés, pues pienso, no pienso, o sea, la duda ante todo lo que nos dicen y todo lo que nos llega a través de la palabra. Y el final, que es lo que estaba intentando hacer, pues faltaría ponerla, como no he podido hacerle, le he hecho la flecha, y se supone que es una ventana, y la idea sería que hubiera un espejo. Claro, te lo iba a decir. Un espejo donde te reflejaras y después de toda la palabra realmente eres tú el que tienes que coger y ver cuál es la verdad de todo eso. Entonces, como no tenía el espejo, digo, pues pongo un ojo y ya está. Pero la idea es un espejo. Hay papel espejo, que sabes que es un papel muy... Sabes que es como espejo, pero que realmente es muy normalito, que no es una cosa pesada, que a lo mejor ahí te puede funcionar bien. Pues eso es nada. Pues Anastasia, me gusta mucho que es interactivo, que no es estático, sino que también funciona con el público. Y el público lo activa, ¿no? Cuando cada vez que levanta algo.
Le haces tú una foto porque tú no puedes hacer la foto. La mandas al taller para luego que tengamos toda la colección de cuerpos de celulosa. Vamos a pasar a ver a Marina. Sí. ¿No? Que ya... Sí, si queréis apuntaros este email, pues si luego hacéis algún retoque o lo termináis, lo queréis enviar. O la pantalla que aquí Laura ves. Bueno, ¿quieres que me lo Mira, igual. Espera, vamos a hacer una cosa, porque así para limpiar un poco el espacio para... Sí, porque es que si no, no se va a ver bien. Es que si no, no se va a ver bien. Es que sí, ¿verdad? Coméntanoslo. Bueno, a mí, yo desde el mismo material empecé a fantasear con que eran barriadas muy separadas, ¿no? Está comentando está comentando Laura, si os apetece escucharla. Vale, como comentaba eso, que me daba esa sensación de separación, ¿no? Bueno, un poco así, de puntos en la ciudad. Y luego empecé a pensar en esa relación entre, el otro día hablaba con un amigo de multiculturalidad, pues es un campo muy multicultural, pero no tiene por qué ser intercultural todavía, o sí, tiene que aspirar a la interculturalidad y a la transculturalidad, que tiene que ver más que nada con la vivencia de la otra cultura. Entonces, nada, se me mi rollo. No, pero por ahí. está muy interesante porque construyes una especie de la ciudad a partir de una nueva recreación tuya propia y a partir de una conexión de puentes de texto. De puentes de texto donde cruza el río, el texto es el que está, la lectura es una lectura de puentes. Las interconexiones se generando entre las personas. Sí, y bueno, luego hay estas figuras, ¿no? Que podrían ser edificios, no sé, podrían ser lo que sea de fuera, pero al mismo tiempo también se conectan con el texto. El texto es un poco lo que une el espacio. O sea, si tuviera que deambular por aquí, deambularía por el texto, porque es el que me permite pasar de un sitio a otro, el espacio del dibujo, del collage. Entonces también me gusta mucho la idea de ciudad, ¿no? Donde se levanta a partir de este tipo de figuras que crean el volumen. Era una cuestión más visual, ¿no? De jugar con los colores. Sí, pero tienes justo el texto y es justo esto de los puentes. No, está súper bien. ¿Lo habéis tomado? Sí. Sí. Pues está muy bien. Muchas gracias. Es como muy poético, ¿no? ¿Queréis menos antes? Porque no, podido eliminar el caos. Sí, yo un poco. Bueno, yo voy a empezar un poco con la idea de un papelado. No tiene el fondo definido todavía, me parece buena la idea que tú decías de dejarlo. Que queda como una especie de isla, ¿no? Fondo blanco, sí. Está utilizando simplemente el soporte para poder trabajar y no manchar. Sí, pero bueno, como te había dicho, había empezado un poco otra vez con la idea de laberinto. Como muchas veces nos perdemos en las palabras, ¿no? Ese laberinto que a veces es difícil encontrar salida. Pero finalmente de ese laberinto me ha venido la imagen como una torre de Babel, donde todos hablan diferentes lenguas y una cosa me ha llevado a la otra. De ahí me ha venido la idea de los estratos. Por ejemplo, bueno, también he vivido en México y conozco en Colombia cómo funcionan por estratos y están numerados estos estratos. Cada uno sabe si es de estrato 1 o estrato 2, dependiendo del nivel social. Entonces me impactó bastante aquello que existe en todos los países, pero que allí lo nombraran y lo tuvieran tan claro, tan definido. Entonces he trabajado un poquito así, como si fueran por estratos. Gracias, Luisa, porque me costaba un poco generar la idea de cómo ir levantando esos planos. Y después he intentado, aparte de esa superposición de planos, pues como ir integrando las palabras, ¿no? Había unas palabras, por ejemplo, como arriba está el poder, están las voces, abajo están las miradas, los de abajo se pueden mirar, pero no tienen voz. Por ejemplo, pues eso, la utopía de poder subir al otro plano, de cómo los de arriba se olvidaron de que a lo mejor algún día estuvieron abajo, o olvidaron también a los de abajo, ¿no? Esa oposición entre y luego planos. los puntos de conexión que puedes subir y bajar, que son, por ejemplo, las claves, ¿no? Sí. Donde puedes subir y bajar. O sea, de pronto te toca la lotería y asciendes de plano. Efectivamente, estoy trabajando con unas flechas que lo mismo están hacia arriba que hacia abajo, pero sí que he puesto aquí una hacia abajo donde pone la clave
porque me parecía que muchas veces la clave del poder está en los de abajo, o sea, los de abajo son la resistencia, son los que soportan, porque también es una sobrecarga, ¿no?, de toda esa sociedad de poder. Y bueno, pues ahí jugando con algunas palabras, territorios, maltrato, abandono hacia los de abajo, cómo se olvidan muchas veces los barrios más pobres. Periféricos. Sí. No sé qué más pone por aquí. Me hubiera gustado seguir trabajándolo, de hecho me hubiera gustado hacerlo más pulcro. Lo importante es la idea. Lo importante es la idea. Me gusta mucho, pues eso, la crítica social que tiene y que hablas de los olvidados, ¿no?, de los que siempre están olvidados, en los márgenes, de los que están al margen siempre. Y está muy interesante cómo los que están al margen son los que sustentan los que están arriba, ¿no? Se crea una especie de pirámide con esas voces, ¿no?, que es el que dicta, pero realmente el que sustenta, ¿no? Y me gusta mucho el juego también de romper con el plano que te han dado y crear un plano nuevo a partir de lo que tenías y crear un plano donde se deconstruye completamente la idea de mapa. Sí que he tratado de respetar el mapa, pero de construyéndolo, porque cada una de las siluetas corresponde con la que había abajo. O sea, de cogiendo este plano, me hubiera gustado hacer mucho más, pero bueno, hasta ahí he llegado. Pues está muy bien, Marina, me parece súper interesante y a nivel conceptual me gusta un montón. Así que felicidades. Lo he disfrutado mucho, estaba con los nervios del tiempo. Ya, es que estas cosas, pero en tan poco tiempo que hayáis sacado tanta cosa. No sé, es un reto, así que muchas gracias. Pues gracias, muchas gracias por venir. ¿Queda alguien más? ¿No, verdad? ¿Queda alguien por internet? No ha pedido paso a nadie, así que imagino que nos lo enviarán. Vale, pues ya lo veremos. Pues gracias, nos enviáis esto y supongo que lo colgarán todos juntos en la web. Bueno, pues nada. Aquí no tenemos más tiempo, tenemos que ir. Activado. ¿Ahora sí? Sí. Pues nada, decía que está siendo muy interesante, pero... Ah, bueno, veo ahí a Teresa. No sé si Teresa quería enseñar algo o ya está. Vale. Ya, pues, es lo que he enseñado antes, sí, es lo que has pero enseñado más antes, cosas. que va muy chulo. Pero más cosas. Vale, pues nada, nos tenemos que ir porque nos cierran ya. Es lo que pasa con la presencialidad, tienen cosas buenas. ¿Sí? Pero os invitamos a que sigáis subiendo vuestras cosas. Si queréis terminarlo mejor y enviárnoslo al email, igual que las compañeras aquí. Y nada, deciros que hemos estado muy a gusto, que estamos muy contentos de toda la gente que ha estado participando, tanto aquí como al otro lado. Y nada, invitaros el año que viene al próximo proyecto y bueno, y cerrar ya piedra, papel, tijera del 2021. Y muchas gracias a la gente que ha estado al otro lado de la pantalla. Así que un placer haber estado en conexión. Chao. Hasta pronto. Bien.